¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos al canal Warlock Extra. Vamos a probar el día de hoy destrucción, sí, así es. Y para que vean que no les estoy mintiendo, aquí está todo lo que viene a ser la rama de destrucción con algo de demonología. Evidentemente ya tenemos todo aquí. Si los jugadores son brujos de destrucción, ¿están viendo eso? Es importante aclarar una cosa. A pesar de que tengo 649 de Spell Power, obviamente 629 con 20 de fuego, sumémosle 649 porque igual vamos a hacer solo daño de fuego, y tengo buena base de críticos, es importantísimo aclarar que es imperativo, sumamente importante tener el 15% de hit. Con el druida llegan al 16%, están capeados. De lo contrario van a fallar muy seguido, y bueno, no tan seguido, pero sí van a tener sus resist, y eso va a doler muchísimo. Peor si es un hechizo importante como este o este. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Comenzamos con la rotación ahí. Luego Soulfire y maldición de los elementos primero. Soulfire, inmolar y contragar. Una vez que hemos hecho ese combo, ¡pum! Serin Pain. Solo Serin Pain. Preocúpense de ver el cooldown. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué les parece? Buen DPS, si se dan cuenta. Yo antes decía no sirve, pero ahora me di cuenta que el problema no era solo el escalado del Serin Pain. Serin Pain tiene un escalado muy bajo, pero lo que lo hacía muy incompetente en el DPS era la falta de hit que yo tenía. Pero ahora debo reconocer que he estado equivocado, pero aún así no es top. El daño es muy bueno, teniendo en consideración lo que estoy viendo, pero no es top. O sea, eso quiere decir que todavía es bueno utilizar demonología o aflicción. Aún así, estoy sorprendido con los resultados, porque teniendo muy poco spell power, miren el daño que estoy haciendo. Los críticos son muy seguidos y se nota el daño. Ya no hay tiempo. Pero aún así el DPS está por debajo del demonología y de aflicción. Pero aún así el DPS es muy consistente también. O sea, si tuviese que calificar al brujo Destro, yo le pondría un poquito por encima de aflicción en ciertos bosses. Aflicción le ganaría en otros bosses y demo ganaría en la mayoría de bosses. Claro, hay que darnos cuenta que en qué es lo que queremos destacar, porque al final, si tú tienes una build basada en críticos, es muy difícil que tú vayas a querer topear siendo aflicción, que depende del haze. Yo, por ejemplo, no tengo nada de equipo que me dé haze. Bueno, este sí, pero es 1%, eso no es nada. Y lo demás es crítico y hit y spell power, por lo que solo tengo la opción de equiparme para buildearme para demonología, que es mi main, destrucción o SM Ruin, nada más. Aflicción no puedo ser. Y como ya vimos en las pruebas, sí tuvo un DPS muy consistente el brujo Destro. De hecho, en mazmorras es curioso porque lo puedo utilizar con toda confianza. Con toda confianza puedo utilizar esta especialización en mazmorras. Y es más, ya no quiero utilizar esto que utilizaba para tanquear a los gemelos, porque igual creo que esto de aquí también lo compensa. Obviamente este es mejor, pero aún así no vale la pena botar esta especialización a la basura solo por tener esto en un solo boss. Así que ya es hora de guardar esta especialización. Y como vimos las pruebas, el daño es bueno, pero aún así no le vence al demo. Esta es mi tercera especialización que debo guardar ahí. Si se dieron cuenta. Este es SM Ruin, este es demonología, este es destrucción y este es demonología, pero para farmear. Ahora sí, no voy a parar el video todavía porque si no el video sería corto.
Y como se darán cuenta, siempre hay algo que yo hago. Cuando yo pruebo una build, la pruebo como máximo 3 veces. ¿Por qué? Porque como esta build depende de críticos, puede ser que tuve mala suerte si el crítico ha sido bajo, o puede ser que incluso haya tenido mucha suerte. Toda esa variabilidad hace que uno no se quede con una sola prueba, sino que haga más pruebas, pero con el mismo equipo, sin cambiarle ninguna cosa. Ya ahí lo tengo. Como se darán cuenta, gracias a los talentos, mis hechizos de fuego son 37.39% de daño de fuego. Aunque esto está mal, debería decir 27. Se le ha puesto 10% más aquí. Voy a poner reloj porque lo más probable es que se haya bugueado eso. ¿Por qué? Porque yo tengo bien claro que si tengo 19.39, con este talento que me da, bueno, eso ya está incluido. Perdón, el de aquí. Con este talento que te da 10% en Searing Pain, debería tener 29.39%, y con este 2%, 31.39. Ahí sí está bien, ahí sí se calculó bien. Lo que no entiendo es por qué tengo 21 acierto, tengo 19. Está bien, está bien. Ahí se calculó bien. Ahora sí, vamos a hacer la prueba de nuevo, porque soy una persona que no confía con una sola prueba. Yo soy de los que tengo muy claro que el DPS puede haber subido demasiado como pudo haber sido bajo, depende de la suerte y todo eso. Ahora, teniendo en consideración, mi Searing Pain tiene una buena base de críticos. Mis hechizos de fuego tienen 23.39% de críticos. En Raid siempre llego como un 6% más de críticos. Eso es algo que yo he calculado. Eso significa que tendría mucho margen, mucho más puntos. Bueno, ahí está el cálculo. Vamos a hacerlo de nuevo. Comenzamos con esto. Lo único malo de esta rotación, ve 6K de la miércoles, 6K en 4 segundos. Lo único malo de esta rotación es su bajo su alto coste de casteo. ¿Vieron cómo subí? Wow. Estoy sorprendido, mi estimado. Estoy muy sorprendido. Estoy haciendo más DPS que SM Ruin. Por eso te digo, yo pienso que sí tiene sentido ya utilizar esta especialización. Tiene mucho sentido utilizarla porque mira esos críticos, mira ese daño. Estoy haciendo más DPS que SM Ruin y el maná es más bajo que SM Ruin. Pasa que SM Ruin tiene un problema muy grave. El problema más grave de SM Ruin es el ¿cómo se llama? En la forma que maneja el daño. Shadow Ball es un hechizo de... Uy, ya ahí comencé a bajar el DPS, pero no importa, lo importante es haber hecho el máximo DPS de inicio. Aparte, esta especialización no es daño sostenido. Mi daño de 1000 duró muchísimo. Mi DPS de 1000, perdón. Voy a hacer otra prueba también. Pero hasta mientras voy a ir a comprar las cositas esas. Mientras les sigo explicando. Yo veo que Destrucción sí está haciendo buen daño y toda la cosa. Pero miren, creo que también fui muy pendejo. Esto es algo que no les dije. Cuando yo estaba probando esto, yo grabé esto como 3 veces este video. Y en la tercera vez que hice, porque quería que el video sea perfecto, me di cuenta que tenía esto. Este guante lo tenía puesto y me había olvidado de quitarlo. Luego conseguí este guante y tuve que cambiarle el encantamiento para hacer las pruebas. ¿Pueden creer esa estupidez? Qué estupidez de parte mía.
Pero miren, eso que acabo de ver del DPS que les acabo de mostrar, está muy alto todo lo que vi. Hice 1000 así de forma constante, ya luego comencé a bajar, teniendo en cuenta que yo tengo menos spell power que cuando yo estaba de aflicción. Cuando yo estaba de aflicción, yo llegaba a 720 de spell power y de haste llegaba a 9%. Y mi DPS siempre era 1950. ¿Se me explico? Y aquí en destrucción hice 1000. Luego comenzó a bajar 900, 950 o 980 hasta bajar 700 por culpa del maná. Es normal que el maná haga que te baje, ¿se me explico? Pero obviamente no le voy a echar la culpa al maná en raid, porque en raid tengo potis, etcétera. Eso no sería un problema. Significa que si yo tuviese el mismo spell power que cuando estaba de aflicción, voy a reventar. Esa es mi teoría. Yo pienso que lo que yo antes pensaba, que destrucción no era tan fuerte, ahora sí estoy comenzando a sospechar que sí lo es. No al nivel de demonología, porque ya probé todo esto del equipamiento y aún así está por debajo de la demonología. Pero sí puedo pensar que es mejor que aflicción. Si pones por ejemplo a un brujo aflicción y a un brujo destrucción, sinceramente yo te pienso que el destrucción va a hacer más daño por segundo que el afli, al menos que la pelea sea muy larga. Pero obviamente ningún speedrun, ningún jugador tryhard va a decir: muchachos, alarguemos la pelea para que este brujo haga más DPS que nosotros. Todos los jugadores están intentando mejorar su daño, y obviamente una will al mejorar su daño, los bosses caen más rápido, por lo que tiene sentido que destrucción supere a afli. Ahora, lo que no entiendo es por qué en el servidor europeo no lo juegan. Pero haciendo mis pruebas yo veo que destrucción, teniendo esto, hice más daño que cuando yo jugaba afli. Ahora, no estoy diciendo que voy a superar a los aflicción del servidor, porque obviamente ellos ya tienen más spell power que el que yo tenía cuando era afli. Significa que ya ahí en ese punto también es un poquito más difícil. Pero llegando a esa conclusión de que si tuviese 700 de spell power, solo 700, ya podría tener un DPS competente. Pero lo que me está limitando son tres cosas: el guante, el cinturón y el arma. Teniendo en cuenta que son estas tres cosas lo que me está limitando más en el daño, pero aún así el DPS fue muy bueno. Si yo tuviese unos guantes o un cinturón y y armas con más spell power, pero obviamente conservando el hit, ya sea en cualquier otra pieza, yo diría que ahí sí se va a notar que mi DPS podría superar a un fricción fácilmente. Reconozco que yo antes no quería ser destro por el tema del hit. A mí nunca me ha gustado. Yo vengo de WoW LK y a mí se me hacía más divertido jugar una clase que sea fácil de equipar. Para mí, por ejemplo, aquí cuando jugué Vanilla, la clase que era más difícil de equipar para mí era destrucción y demonología. Con el tiempo y todo eso, como vi los logs, como un jugador que no voy a mencionar para que no lo acosen, está top 1. Hay veces que sí baja, pero tiene un DPS constante siendo demonología. Me impresionó el DPS que hace, a pesar de que él tiene 12% de hit. Eso hizo que por curiosidad yo también querer esa especialización. Comencé a reservar ítems, rolear hasta por off, con tal de tener equipamientos que tengan hit. Y poco a poco llegué al 15%. Ahora voy a hacer otra prueba. Esta prueba evidentemente le va a impresionar al jugador Dramas, porque Dramas es un jugador que le encanta el brujo de destrucción. Dice que lo disfruta. Debo reconocer que el DPS cuando él era aflicción era más bajo, porque al final el hit es muy importante. Es muy importante. Si subestimamos y pensamos que no vale tanto la pena subirle, evidentemente vamos a fracasar en el DPS. Ahora, lo voy a hacer perfecto. Voy a intentar perfeccionarlo ahora. ¿Sí vieron esos críticos, esa racha? Esto es una locura de daño. Lo que más me impresiona
es algo que yo no sabía de este servidor. Yo tenía miedo de utilizar destrucción también, es por el confragar y el Searing Pain. Searing Pain, sobre todo, en el WoW Classic original, tenía un coeficiente del 200% de amenaza. Si tú tenías, por ejemplo, 500 de Spell Power, teniendo en cuenta que el 44% se lo aprovechan en Searing Pain, teniendo 200% de coeficiente amenaza, eso hacía que el 44% se sienta como un 88%. Ya, el daño es muy bueno. Ahorita sí puedo decir, ya aquí me equivoqué, debo utilizar esto también. Recién vi que se cargó. Ya, acabo de ver el DPS y sí está muy bueno. Tuve picos de 2500 al inicio, luego 1500, luego 1000, luego bajó a 900, subió a 1100 y luego 1000, luego 900 y luego comenzó a bajar 800, 810 drásticamente y 700. Pero hay que tener en cuenta una cosa: al final las peleas nunca van a durar más de 2 minutos. Esto significa que con todos los consumibles que llegue a usar en raid se va a aprovechar muy bien. Lo único malo es el Searing Pain. El Searing Pain es dependiente del crítico y es fácil subir el crítico. Pero el problema del Searing Pain que yo veo es que tiene 44% de coeficiente. Significa que si yo me pongo un Supreme Spell Power o Flags of Supreme Power, mejor dicho, solo puedo aprovechar el 44% de ese flag, algo que un Shadow Ball aprovecha el 800%. Aunque el casteo obviamente del Searing Pain es muy bajo, también hay que tener en cuenta eso. Pero yo creo que lo que compensa el Searing Pain es el daño que te está dando el Soulfire en el talento. Te da 10%. También el demonología, el del sacrificio demoníaco. ¿Se me explico? El Ruin del 100%. Este talento que te da un 10% de probabilidad de golpe crítico. Yo creo que el Searing Pain, con todas estas combinaciones, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto no, porque esto sí lo uso también en SM Ruin, obviamente esto también se usa. Es más, ignoremos esto porque en SM Ruin también se utiliza. Esta combinación, esta y esta, yo ya suma obviamente más daño al ¿cómo se llama? Al Searing Pain. Y ahí sí se podría decir que ya no se sentiría como un 44% de Spell Power aprovechado en Searing Pain. Se sentiría un poquito más gracias a los multiplicadores que tiene. Si este te aumenta la probabilidad de crítico, significa que vas a aprovechar muchísimo más el sacrificio demoníaco, muchas veces, en el daño de Searing Pain. Como me gusta probar como enfermito, voy a seguir haciendo otras pruebas. Pero con todo lo que vi, sí estoy interesado en utilizarlo así tal como lo ven, en Tadius. Ahí usaría ese Ruin de esta forma y así destrucción en Tadius, porque lo veo muy interesante también. Al inicio yo sí me burlaba de esta especialización, pero también fui pendejo. Yo tenía 11% de hit. Era obvio que me iba a ir mal. Pongo barra reload. Pero sí estoy muy sorprendido. Eso sí, lo único malo de esta especialización es que van a tener que tener muchos fragmentos. Si tienen mala suerte, el DPS va a ser así. Si tienen mala suerte.
Siempre me olvido de renovar esto. Miren, ahí el DPS bajó por culpa mía. Es innecesario renovar eso. Lo estoy jugando mal. I can't cast that yet. No, yo lo jugué mal. Ahí sí reconozco que lo jugué mal. Me olvidé de usar esto. Voy a poner un addon que me haga recordar utilizarlo, pero ahí lo jugué mal. Por no concentrarme. En antes sí lo jugué bien. Bueno, a veces sucede. Son cositas. Tampoco es que eso me determine. Porque es una equivocación. De las 3 veces que le he probado, una vez me equivoqué. Pero bueno, así como estoy viendo, muchachos, sí se nota el rendimiento y voy a seguir probando, no me voy a rendir. Voy a poner barra reload y a seguir probando. Pasa que esta especialización sí la veo como que sí la quiero probar en Tadius, porque en Tadius el Shadow Ball pega más que el Searing Pain, pero en Tadius me produce mucho retroceso. Yo detesto el retroceso. Porque un hechizo que retrocede, por más fuerte que sea, es menos DPS. Es menos DPS. El retroceso lastimosamente te da 0.5 a 1 segundo adicional de demora en tus hechizos. Y tal vez a algunos les parezca gracioso, pero 1 segundo sin hacer daño es como un DPS que no hiciste. Porque DPS significa daño por segundo. Y si se te demoró un hechizo varias veces, 1 segundo, son varios segundos sin hacer daño, sin contribuir al daño. Esa es la forma que ustedes siempre tienen que verlo. Ah, qué críticos. Miren, ahí lo hice muy bien, la rotación. Bueno, también tuve suerte. Aquí comienza el espectáculo. A partir de aquí ya se nota un bajón en el DPS por culpa de esto. Son 4 segundos. Ah, espérate un momento. ¿Qué dice del crítico? Ya mismo lo leo. Mira, aquí salió una recarga. Ya van 3 veces. Ya está. En total de daño hice 56.000. Ya, eso es poco. Teniendo en cuenta que tengo más maná, es muy poco. Debería haber hecho 68.000 de daño. Porque en demonología yo llego a 59.000, 63.000 de daño total. Y con menos maná. Yo me bajo el maná en mi equipo por priorizar el hit. Todas esas cosas que para mí es muy importante. Obviamente nunca voy a utilizar esto en demonología porque necesito más daño de sombra. Pero bueno, como les decía, 56.000. Ah, aquí está. Solo hice 11 críticos de 50 hechizos lanzados. Tuve 50 lanzamientos. Ah, pero no está tan mal. Son 50 lanzamientos. Claro, no tiene...
No está tan mal eso. Si hubiera sido 80 lanzamientos, ahí hubiera sido feo. De esos 11 lanzamientos que sí fueron críticos, eso se calcula como un 22%. ¿Cuánto tengo de crítico? Tuve mala suerte. Tuve un aproximado de 3% de críticos que no sucedió. O sea, solo tuve 3% de mala suerte. Pero ese 3% de mala suerte equivale como a 3000 de daño. O 6000 dependiendo de cuál hechizo es el que hubiese sido crítico. Ese 3% parece poco, pero es bastante. Ese sí fue una racha. Este addon me encanta porque con este addon tú puedes analizar muy bien cómo funciona tu spec. Lo único malo es que no puedes ver qué hechizos lanzaste. Eso no te deja ver. Pero a mí no me importa esto porque este es el único addon que yo detecto muy bien el daño que hice, el daño efectivo. Y es el único que no hay variabilidad, porque yo veo que es muy bueno a la hora de analizar el registro de combate. Cuando estaba con demonología también, o soy demonología, estoy probando los dos addons, el Shagu DPS y el de aquí. Este me muestra un DPS más alto porque te calcula hasta los procs. Si por ejemplo tiraste un buffo o un proc te salió y hiciste daño gracias a ese proc, te lo suma el addon. Lastimosamente el Shagu DPS, cuando tú haces un daño gracias a un proc, ese daño no te lo suma. Eso es una lástima y te va a poner un DPS promedio más bajo encima. Aclaro que este no es mi DPS. Como ya llevo mucho tiempo sin actividad, obviamente se bajó. Y voy a seguir haciendo más pruebas. También hay que tener en cuenta una cosa. En Raid me ponen más buffos. Eso significa más crítico. Más maná. Eso significa más sustain. Y encima potis de maná. Significa que no podemos confiar en el DPS. Obviamente yo no cuento el DPS, que sí sé que en Raid voy a subir más gracias a buffos y consumibles. Pero hay algo que siempre tengo tenido en cuenta. Aquí no se mide el DPS sostenido, porque el maná se te consume más rápido por falta de ¿cómo se llama? De maná y pociones. O sea, una pelea de Raid, qué sé yo, de 1 minuto con 30 segundos. En Raid es difícil que se te acabe el maná en una pelea de 1 minuto con 30 segundos. Pero aquí en el Dummy, la misma duración de pelea, 1 minuto con 30 segundos, ya se te acabó mucho el maná. Y lo más importante es que vas a terminar tapeando. En el Dummy vas a terminar tapeando más que en Raid. Y obviamente si tapeas mucho esto, es menos DPS, porque es 1.5 segundos sin hacer daño. Significa que en 7 taps, aquí en el Dummy, uno